Buen día muchachos, el día de hoy vamos a hablar sobre la clase de parto, alumbramiento y puerperio correspondiente a uno de los temas de la tercera unidad de morfofisiología 3 de la unidad de endocrinología, la habla del doctor Alejandro Camacho. Iniciemos la clase definiendo qué es el parto, que no es más que el proceso mediante el cual ocurre la expulsión del feto o el recién nacido desde el vientre materno, es decir, cuando ocurre la expulsión del recién nacido fuera de la cavidad uterina. Ahora bien, este parto lo vamos a dividir en ciertos periodos o ciertas fases para poder estudiar sus características. Entendiendo que lo vamos a dividir inicialmente en tres estadios: un primer estadio, un segundo estadio y un tercer estadio. El primer estadio, que lo definimos como el periodo dilatante; el segundo estadio, que es el periodo expulsivo; y el tercer estadio, que no es más que el periodo de alumbramiento. Durante el primer estadio vamos a tener ciertas fases. Encontramos lo que es la fase latente y la fase activa. Hablamos de fase latente en aquel periodo en la cual las contracciones uterinas no son de manera constante o no se ha ocurrido las modificaciones cervicales que provoquen o inicien lo que definimos como la fase activa del trabajo de parto. Esto lo definimos desde que el cuello uterino se encuentra cerrado hasta que alcanza una dilatación de 3 centímetros. Algunas literaturas establecen que hasta los 4 centímetros. Posteriormente iniciará lo que es la fase activa. Esta fase activa ocurre desde el momento que inician unas contracciones uterinas constantes y frecuentes, capaces de generar modificaciones a nivel cervical. Esto es a partir de los 4 centímetros. Estas contracciones tendrán una intensidad de unos 30 a unos 50 milímetros de mercurio. A su vez, esta fase activa la dividiremos en tres fases: la fase de aceleración, la fase de pendiente máxima y la fase de desaceleración. La fase de aceleración, que la entendemos que se extiende desde los 4 centímetros hasta los 6 centímetros, la fase de pendiente máxima, que va desde los 6 centímetros a los 8 centímetros, y la fase de desaceleración de los 8 a los 10 centímetros de dilatación. Entendiendo que cada una tiene un periodo diferente. Cada una varía en base a si es una primigesta o si es una multípara. Hablamos de primigesta, aquellas embarazadas que están en su primer bebé, y multíparas cuando tienen más de un bebé. Hablamos de multiparidad, la define a partir de la tercera gestación. ¿Okay? El segundo periodo, donde encontraremos el periodo expulsivo, y el tercer periodo, el periodo de alumbramiento. Ahora bien, en el primer periodo, como les dije, que es el periodo dilatante, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este periodo va a ocurrir o se retrae, se desvanece lo que es toda la longitud del cérvix y forma parte del segmento uterino inferior, lo que definimos como borramiento, en la cual va a haber un adelgazamiento de lo que es el cuello uterino. Y este adelgazamiento también es producto de la apertura de este cuello a lo que definimos como dilatación. El borramiento lo vamos a clasificar en porcentajes desde el 0% al 100%, y la dilatación la clasificaremos en centímetros, desde 0 centímetros hasta los 10 centímetros. ¿Ok? Ahora bien, en este periodo de dilatación, como les expliqué, tenemos la fase latente y la fase activa. La fase latente, como les dije, es la fase en la cual no existen las contracciones adecuadas para que pueda generarse las modificaciones cervicales, y es hasta los 4 centímetros. Y la fase activa es cuando inicia en sí el periodo dilatante, que es a partir de los 4 centímetros. Ahora bien, ¿cuál va a ser el periodo de esta fase? La fase latente, hablamos que en nulíparas puede durar aproximadamente unas 20 horas y en multíparas unas 14 horas. Que la velocidad de dilatación de tanto en las nulíparas como en las multíparas va a ser diferente. Hablamos que en las nulíparas su velocidad de dilatación va a ser de 1.2 centímetros hora, mientras que en las multíparas hablamos de 1.5 a 2 centímetros. Que el descenso de la presentación, es decir, como va descendiendo el bebé para provocar la expulsión del feto, varía en las nulíparas y en las multíparas. En las nulíparas hablamos de un descenso de 1 centímetro hora, mientras que en las multíparas de 2 centímetros hora. Y debe quedar claro que la fase de desaceleración, que es a partir de los 8 a los 10 centímetros, en esta va a ocurrir un periodo más lento,
Las modificaciones van a ocurrir de manera más lenta porque, como su nombre lo indica, es un periodo de desaceleración, en la cual las modificaciones son más lentas. En las nulíparas este periodo dura aproximadamente 3 horas, mientras que en las multíparas 1 hora. Ok, continuando con la clase, hablaremos sobre el mecanismo del trabajo de parto en la presentación de vértice o la presentación cefálica, muchachos. Quiero que quede claro que esto se va a dividir en tiempos, 6 tiempos, cada uno tiene su nombre y en cada uno de los tiempos va a ocurrir ciertas modificaciones a nivel cervical y a nivel del feto. Iniciamos con el primer tiempo, que se define como acomodación al estrecho superior de la pelvis, en la cual el feto se va a orientar hacia el estrecho superior de la pelvis y el diámetro más favorable para que éste pueda flanquearlo y continuar el trabajo de parto. En este momento va a ocurrir, él se va a orientar y se va a flexionar, ¿ok? Son los dos procesos que van a ocurrir en este tiempo. Esta orientación lo hace buscando el diámetro más favorable para él y su flexión va a originarse en base a las contracciones uterinas que se generan a nivel del fondo uterino en los marcapasos, que generan un impulso que actúa a nivel de la columna vertebral, generando que haya modificaciones en lo que son los brazos de palancas desiguales. Los brazos de palanca desiguales, existen dos brazos a nivel de la cabeza del feto. Tenemos un brazo largo y un brazo corto. El brazo corto se extiende desde el agujero occipital hasta el occipucio y el brazo largo se extiende desde el agujero occipital hasta el hueso frontal. El brazo largo, por ser el de mayor resistencia o el de mayor fuerza, es el que vence al brazo corto, generando que el feto flexione la cabeza, originando que la barbilla se entre en contacto con lo que es la horquilla esternal, originando a su vez modificaciones de los diámetros que se presentan en la pelvis, en el estrecho superior. Inicialmente, cuando se está orientando, va a presentar un diámetro occipito frontal, es decir, se toma el diámetro que va desde el hueso occipital hasta el hueso frontal. Este mide aproximadamente 12 centímetros. Una vez que se vence el brazo de palanca larga, vence al brazo de palanca corta, cambia su flexión, haciendo que su diámetro de occipito frontal cambia a suboccipito frontal, que es de 10.5 centímetros. Y en el transcurrir del trabajo del parto va a llegar a oponerse en un suboccipito bregmático que es de 9.5 centímetros. ¿Ok? Cuando él se orienta, lo va a hacer en el estrecho superior en uno de los diámetros más favorables para él, que en este caso va a ser el oblicuo, el oblicuo superior, que mide 12.5 centímetros. Casi siempre en un oblicuo izquierdo, que es el que mide 12.5 centímetros. El feto se va a orientar en esa dirección para poder flanquear este nivel. Ahora bien, en el segundo tiempo hablamos de el encaje y el descenso. ¿Ok? El feto va a descender en algo que es denominado sinclitismo o asinclitismo, muchachos. Esto, sinclitismo o asinclitismo, va a depender del descenso de los parietales. Hablamos de sinclitismo cuando los parietales descienden a través del canal del parto de manera simultánea, es decir, los dos parietales al mismo tiempo, que es el sinclitismo del Eastman. Y hablamos de asinclitismo cuando un parietal desciende antes que el otro, que es el asinclitismo de Nagel. Ok, muchachos, lo común es que el feto descienda en un asinclitismo, es decir, va a descender primero un parietal y después el otro. Generalmente lo hace el parietal anterior y después el parietal posterior. Ok, cuando él va descendiendo, va generando este descenso, es cuando ocurre la segunda modificación de su diámetro que se presenta en la pelvis, en la cual de su occipito frontal pasa a su occipito bregmático, es decir, de encontrarse de 10.5 centímetros se reducen más a 9.5 centímetros. Y el encaje va a depender del sitio en donde se encuentre la presentación en el estrecho superior.
¿ok? O en el estrecho medio o en el estrecho inferior. Para poder definir este encaje, lo vamos a definir en base a unos planos que son denominados planos de Hodge, los cuales son 4 planos. Tenemos un primer plano que se va a extender desde el promontorio hasta el borde superior del pubis, un segundo plano que se va a extender desde la quinta vértebra, desde la primera vértebra sacra hasta el borde inferior del pubis, un tercer plano que es una línea paralela a esta que va a pasar a nivel de las espinas ciáticas, y un cuarto plano que es una línea paralela anterior que pasa a nivel del coxis. Si observamos la imagen que se ubica en la parte inferior a la derecha, vemos una imagen en donde está representada la cabeza fetal, el pubis y el sacro, y trazan 4 líneas de superior a inferiores cada uno de los planos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo hablamos del grado de encaje de la presentación? Hablamos que la presentación está en un primer plano o está móvil, está en un segundo plano o está insinuada, en un tercer plano o está fija, o en un cuarto plano o está encajada. E incluso podemos hablar que se encuentra profundamente encajada cuando alcanza el cuarto plano de Hodge. Ok, continuando con el tercer tiempo, encontraremos el tercer tiempo, que es definido como acomodación al estrecho inferior de la pelvis, o rotación interna. Es donde va a ocurrir el proceso de rotación interna. ¿Qué va a pasar en este momento? En este momento el feto va a alcanzar el estrecho inferior de la pelvis, lo que es denominado planos de las angustias, ¿ok? A nivel de las espinas ciáticas. En este momento el feto va a apoyar su occipital a nivel del pubis, generando un punto de apoyo que es denominado hipomócleo. Este punto de apoyo hace que el feto cambie su orientación de un diámetro antero-posterior a un diámetro transverso. ¿Ok? ¿Por qué hace esto? Esto lo va a hacer para flanquear a este nivel y cambiar su diámetro, debido a que él viene bajando, ¿verdad?, en un diámetro y se encuentra con una resistencia que es el codo del canal del parto. Y él necesita pasar ese codo del canal del parto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar un movimiento a nivel de la cabeza fetal para poder flanquearlo y pasar esta zona. Esto lo explica específicamente lo que es la teoría de Schell o las teorías de turbinas de propulsión, que no es tema ahorita para ustedes. Ok, en base a esto pasemos al cuarto tiempo, en la cual va a ocurrir el desprendimiento. Esto se va a generar, esto se origina debido al resultado de las fuerzas de las contracciones uterinas, generando que el feto o el móvil fetal va descendiendo y genera un impulso que hace que el feto se extienda hacia abajo y hacia afuera, generando la fuerza a nivel perineal para que la cabeza fetal origine distensión de los músculos perineales. De esta manera, el feto, que se encontraba en flexión, genera un movimiento de extensión para poder vencer esta resistencia originada por los músculos perineales y poder expulsarse. Si observamos la imagen que se ubica en la parte inferior, vemos como el feto, en su diámetro antero-posterior, genera una presión a nivel de los músculos perineales para poder distenderlo. ¿Ok? Recordemos que el feto viene en un diámetro suboccipito bregmático que es de 9.5 centímetros y genera un cambio porque se extiende, haciendo que este se ubique a nivel subsacropubiano y su diámetro es de 11 centímetros, que es cuando se encuentra en una posición deflexionada, generando una extensión a nivel, o una fuerza de extensión a nivel de lo que es los músculos perineales. Posterior a este encontraremos el quinto tiempo, en la cual ocurre la rotación externa, que es el momento denominado restitución, en la cual la acomodación del diámetro biacromial lo hace a nivel subsacropubiano del estrecho inferior, situando el hombro por debajo de la sínfisis del pubis y el otro a nivel de la excavación sacra. Al hacer este movimiento de rotación, la cabeza externamente ya salida del canal vaginal genera una rotación a su posición inicial, que es denominado restitución.
Y por último, encontraremos el sexto tiempo, que es el desprendimiento fetal, en la cual va a ocurrir la expulsión del feto, generando inicialmente primero el hombro posterior y posteriormente el hombro anterior. ¿Ok? De esta manera se genera la expulsión fetal y así es el mecanismo del trabajo de parto. Ahora bien, continuando con la clase, recuerdan que les hablé de que teníamos tres fases, ¿verdad? La fase de dilatación, la fase del alumbramiento, tres periodos: el primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo. ¿Ok? Vamos ahora al periodo del alumbramiento. ¿Ok? El periodo del alumbramiento es el periodo placentario, que va a constituir lo que es el tercer y último periodo del parto. En este tiene lugar posterior al nacimiento del niño y consiste en el desprendimiento, en el descenso y la expulsión de los anexos ovulares a través del conducto vaginal, es decir, cuando se va a expulsar la placenta y las membranas ovulares. Ahora bien, el alumbramiento o el tercer periodo del parto lo dividiremos en los siguientes procesos, en la cual encontraremos el desprendimiento placentario, la separación del corio y los amnios, la hemostasia uterina y la expulsión de los anexos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo va a ocurrir el mecanismo, el desprendimiento placentario? El desprendimiento placentario lo vamos a explicar en base a dos mecanismos, que son denominados mecanismos de Vabelow-Chulzen o el mecanismo de Vabelow-Duncan. En base a cada uno de los mecanismos, el proceso de desprendimiento placentario es diferente. Hablamos de un mecanismo de Vabelow-Chulzen, en la cual va a haber un desprendimiento placentario por en la parte media de la placenta, es decir, se va a generar la contracción y el desprendimiento va a ser en el medio de la placenta, generando que haya un acúmulo de sangre o un hematoma retroplacentario, y este mismo hematoma favorece a que ocurra el desprendimiento total de la placenta, haciendo que la expulsión de las membranas sea por la cara fetal. O tenemos el mecanismo de Vabelow-Duncan, en la cual el desprendimiento va a ser por la cara lateral de la placenta, en la cual se va a desprender la placenta por uno de sus bordes, se va a observar una pérdida hemática considerable y posteriormente se va a ir desprendiendo toda la placenta, haciendo que el desprendimiento placentario sea por la cara materna. Hablo de cara fetal cuando la placenta va a ser expulsado a través de las membranas, y la cara materna cuando se observan los cotiledones, es decir, propiamente la placenta. ¿Ok, muchachos? Ahora bien, en base a esto vamos a encontrar el desprendimiento de la placenta. Encontramos signos de desprendimiento, los signos de descenso y los signos de expulsión. En los signos de desprendimiento encontramos el signo de Schroeder. El signo de Schroeder, que consiste en que a medida que se va desprendiendo la placenta, el útero se va tornando globoso y asciende por encima del ombligo, y posteriormente se va a lateralizar hacia el flanco derecho. El segundo signo de desprendimiento encontramos el signo de gran pérdida hemática, que es cuando se observa una pérdida cuantiosa de sangre, pero esto va a depender en base al mecanismo de desprendimiento, porque si se produce por un mecanismo de desprendimiento de Chulzen, se produce un hematoma retroplacentario y no se evidencia esa pérdida hemática. Ahora, si es en el de Duncan, se observa la pérdida hemática abundante, porque se desprende por la cara lateral, y esto nos habla del signo de gran pérdida hemática, muchachos. Ok, muchachos, continuando, hablemos ahora sobre los signos de descenso. En los signos de descenso vamos a encontrar el signo de Axel. El signo de Axel consiste en colocar a nivel de la horquilla vulvar una pinza de Kocher sobre el cordón, y vamos a observar cómo a medida que se produce el descenso placentario, la misma se aleja de este lugar primitivo. ¿Ok? Esto va a ser el signo de Axel. Si vemos la imagen, observaremos cómo está pinzado el cordón a nivel de la horquilla vulvar y este va descendiendo de manera que se va produciendo. Tenemos el signo de Kushner, que el signo de Kushner consiste que al sostener con una mano el cordón umbilical y con la otra desplazar hacia arriba la región hipogástrica, que corresponde a lo que es el cuerpo uterino, se verá cómo asciende el cordón, o este no asciende. Cuando el cordón asciende, hablamos de un Kushner negativo, porque esto nos quiere decir que la placenta no se ha desprendido. Cuando hacemos el fondo, cuando presionamos en la región hipogástrica a nivel del fondo uterino y el cordón permanece inmóvil,
hablamos de un Kushner positivo, lo que nos habla de que la placenta ya se desprendió. Observen la imagen como el explorador coloca sus dedos a nivel del hipogastrio y presiona. Tenemos posteriormente lo que es el signo de Stratmann, que similar al anterior en el signo de Kushner, vamos a sostener con una mano el cordón umbilical y con el otro vamos a buscar el fondo uterino. Y vamos a tocarlo. Si sentimos las crepitaciones a nivel de nuestra mano que está sosteniendo la pinza, hablaremos de que la placenta no se ha desprendido, es decir, que contamos un Stratmann negativo. Y si no sentimos estas crepitaciones, hablamos de un Stratmann positivo, es decir, que la placenta se desprendió. Y por último tenemos el signo de Fabry, o el común conocido signo de pescador, que consiste en pinzar el cordón y va a haber el descenso de la pinza al momento de traccionar la pinza. ¿Ok? Posteriormente encontraremos lo que son los signos de expulsión, en donde encontramos el signo de mayor descenso del fondo uterino, que una vez que se expulsa la placenta, el fondo uterino se sitúa 5 o 6 centímetros por debajo del ombligo. Y el signo de globo de seguridad de Pinard, en la cual el útero toma una forma leñosa, que se origina porque las contracciones uterinas generan las ligaduras de Pinard, se cierren y disminuyen la pérdida hemática. ¿Okay? Al momento de la expulsión vamos a tener ciertas maniobras para poder extraer lo que es la placenta. Entre esas maniobras encontramos la maniobra de Dublín, que consiste en, una vez que la placenta ha sido desprendida completamente, se tracciona la placenta de manera suave y se debe girar sobre su propio eje en el sentido de las agujas del reloj para que ocurra la expulsión completa de la placenta y no queden ningún tipo de restos ovulares. Y el signo de Freus, que consiste en hacer presión a nivel de hipogastrio o de fondo uterino para que ocurra la expulsión completa de la placenta. Ahora bien, muchachos, para culminar la clase ya lo que nos falta hablar es de qué es el puerperio. Hablaremos de puerperio como el periodo que se extiende desde el nacimiento del feto y la expulsión de los anexos
hasta que ocurren las regresiones o la involución completa de las modificaciones gravídicas generadas, o sea, por el embarazo. Este periodo va desde el momento del alumbramiento aproximadamente a 40 días o 6 semanas posterior al parto. En este periodo, esta fase va a originar ciertos cambios a nivel del organismo materno. En él va a haber disminución del volumen sanguíneo, va a haber involución uterina, va a haber modificaciones a nivel de las glándulas mamarias, van a haber cambios a nivel de las glándulas mamarias que originan, que preparan a la mujer para la eyección de la leche, maduran las glándulas mamarias. También van a haber cambios a nivel hematológico, van a haber cambios a nivel de todos los órganos y sistemas. Pero en sí lo que nos interesa ahorita hablar del puerperio va a ser en base más que todo al útero, que es lo que ustedes tienen que aprender ahorita, ¿ok? Lo que va a originar son cambios a nivel uterino, por ejemplo, que al momento del parto, una vez posparto, inmediatamente posparto, el útero pesa aproximadamente unos 1000 gramos. A la semana su peso se reduce a unos 500 gramos, a las 2 semanas unos 300 gramos y al mes ya pesa unos 100 gramos. Que también el tamaño uterino va a descender en base al momento en el que vamos a hablar de puerperio. Durante la gestación puede alcanzar hasta 38-40 centímetros. Normal es que aproximadamente sean unos 36 centímetros. Una vez que ocurre el parto, este desciende aproximadamente unos 18 centímetros a nivel umbilical. A la semana mide aproximadamente unos 12 centímetros y ya al mes se ubica a nivel pélvico. Su descenso va a ser de aproximadamente 1 centímetro día en base durante el puerperio, hasta que se vuelve un órgano pélvico, que vamos a encontrar ciertas complicaciones inmediatas, mediatas y tardías. En las inmediatas de importancia vamos a encontrar los hematomas vaginales, vulvares o hematomas disecantes, desgarros cervicales, desgarros perineales, retenciones placentarias, inversión uterina, choque hipovolémico, CID, útero de Cuvalier o grandes pérdidas hemáticas que pueden conllevar a hemorragias importantes que comprometan la vida de la madre. Y durante el puerperio mediato y tardío, las principales complicaciones que encontramos van a ser endometritis, salpingitis, parametritis, peritonitis, tromboflebitis, es decir, procesos infecciosos principalmente. Con esto culminamos la clase correspondiente a esta unidad.